¿Qué evento en tu vida todavía te afecta hasta el día de hoy? Había una chica que vivía al lado de la casa de mis abuelos de la que estaba completamente enamorado. Se llamaba Becca. Nos conocíamos desde que yo era muy pequeño. Ambos estábamos llegando a la edad en la que empezábamos a sentir atracción por el sexo opuesto y habíamos tenido infancias complicadas. Becca también vivía con sus abuelos. En algún punto, después de tomarnos de la mano pero antes de darnos el primer beso, Becca me dio un anillo. Ella lo había tomado prestado de su abuelo y necesitaba que se lo devolviera al día siguiente. Yo estaba en las nubes. Con mucha emoción le mostré el anillo a mi mamá. Ella les pidió prestada la camioneta a mis abuelos y me dijo que subiera y que llevara el anillo. No tenía idea de lo que estaba pasando. Llegamos a la joyería en Eureka y Telegraph y me pidió que le mostrara el anillo. Entró sola porque no se permitían niños y salió unos 20 minutos después. Luego fuimos a McDonald's, la primera vez que comía algo distinto a la comida de un banco de alimentos en al menos un año. Me dijo que la joyería necesitaba pedir prestado ese anillo específico por unas semanas para limpiarlo. Le pregunté qué se suponía que debía decirle a Becca sobre lo que había pasado con el anillo, y me dijo que le dijera que lo había perdido. Nunca volví a ver el anillo y Becca nunca volvió a hablarme. Mi padre estaba en cuidados paliativos muriendo de cáncer. Había dejado de comer y apenas se comunicaba. Sabíamos que era solo cuestión de días. Mi mamá y yo íbamos a visitarlo todos los días por unas horas para que no estuviera solo. Una mañana recibimos una llamada. Temiendo lo peor, contesté esperando que nos avisaran que había fallecido. Mi padre estaba al teléfono y sonaba bien. Incluso dijo que tenía hambre y pidió desayuno. Me dijo que esperaba con ganas nuestra visita. Yo estaba impactado. Tenía todas estas emociones y pensamientos, quizá era un milagro y él iba a superar esto. Subí al auto y comencé a manejar hacia allí. Recibí otra llamada, esta vez eran las personas de la clínica de cuidados paliativos. Acababa de fallecer. La montaña rusa de emociones de esa mañana me atormenta. Estuve entumecido por mucho tiempo. Hubo un periodo en el que pensé que quizá lo había alucinado y que en realidad nunca hablé con mi padre esa mañana. Para tranquilizarme, me reuní con la enfermera que había estado con él ese día. Me explicó un concepto llamado lucidez terminal. Dijo que no era algo poco común y que, de hecho, suele ser una señal de que alguien fallecerá pronto. Eso me ayudó, pero todavía me persigue. Cuando tenía 16 años iba camino a rendir el SAT, examen de ingreso, un sábado por la mañana. Llegué a una intersección de 4 paradas en una calle tranquila y miré en ambas direcciones. Eché un vistazo rápido a la derecha y vi un auto muy lejos. No miré más de un segundo y pensé que estaba bien, ya que él también tenía que detenerse en su señal de alto. Entré en la intersección y volví a mirar a la derecha, pero el auto ya estaba allí. Iba a 88 kilómetros por hora en una calle con límite de 40. No estaba frenando. El tiempo pareció ir en cámara lenta cuando me di cuenta. Oh, está a punto de chocar contra el costado de mi pequeña camioneta. Aparté la mirada de la ventana para proteger mi cara de posibles fragmentos de vidrio, agarré el volante con todas mis fuerzas y solo esperé lo mejor. Volcó mi camioneta, quedé de lado y choqué la parte superior contra un poste telefónico. Mientras estaba recostado de lado, me palpé todo el cuerpo esperando estar gravemente herido y en estado de shock, pero sorprendentemente mi peor lesión fue un raspón en el codo. Esto fue hace casi 10 años y, hasta el día de hoy, manejo con extrema precaución cuando se trata de intersecciones. Espero unos segundos extra cada vez y siento que un auto se acerca demasiado rápido. Ha habido ocasiones en las que un vehículo viene muy rápido y mi ritmo cardíaco se dispara porque creo que me van a chocar de nuevo. Nunca volví a confiar en otro conductor desde ese día, y ser tan defensivo nunca me ha salido mal. En el lado positivo, el hombre que me chocó llamó a la policía de inmediato y luego metió su camisa por una grieta en mi puerta para que pudiera cubrirme mientras el oficial rompía la ventana y me sacaba. Él sufrió varias fracturas, admitió la culpa a la policía en cuanto llegaron y se disculpó personalmente con mi madre, que estaba histérica, y conmigo varias veces. Aunque fue horrible que me chocara, al menos no era una mala persona. Igual rendí el SAT, aunque mi mano temblaba por la adrenalina todo el tiempo. Fui guía de un perro de búsqueda y rescate durante casi 20 años. Una de las últimas búsquedas en las que participé fue por una niña de 13 años que fue dejada por el autobús escolar al final del camino de entrada de 800 metros de su familia, pero nunca llegó a la casa. Mi perro detectó un rastro muy fuerte cerca de la parada del autobús y lo seguimos hasta un lugar muy bonito en el bosque, con vista a una cantera, donde la joven se había quitado la vida. Ese día no había llegado a casa en absoluto, lo que significaba que o bien había escondido la cuerda en la cantera con antelación o la había llevado a la escuela con ella. Era claramente algo planeado.
Esto fue hace más de 6 años, pero puedo cerrar los ojos ahora mismo y ver sus zapatos, cuidadosamente quitados y colocados al borde de la cantera, junto a su sudadera doblada, como si hubiera pasado hace un momento. A veces todavía sueño que corro por ese sendero. Ahora tengo una niña de 3 años, y pensar en ese día me asusta profundamente. Me crié como mormón y, sin duda, lo que más me marcó fue mi misión mormona de 2 años. De niño cantas canciones como espero que me llamen a una misión. Te dicen que serán los mejores 2 años de tu vida. Escuchas historias increíbles de tu padre, tíos, abuelos, primos y maestros de la iglesia sobre lo bien que la pasaron, sobre los milagros que vieron. Así que te preparas para ir. Compras los trajes, camisas, corbatas, pantalones y zapatos. Ves la cuenta total y notas como a tus padres se les llenan los ojos de lágrimas. Apenas pueden mantener alimentados a ti y a tus 8 hermanos, así que $2,000 por trajes baratos, 10 camisas y buenos zapatos es un sacrificio enorme. Pero es por Dios, así que sabes que está bien. Llegas al Centro de Capacitación Misional, el MTC, y estás rodeado de miles como tú con un sueño compartido y con historias familiares similares. Te enseñan a ser perfecto. Te enseñan que si no eres perfecto, es tu culpa cuando no bautizas a la gente en tu área asignada. Y entonces te olvidas de ti mismo y te pones a trabajar, cediendo tus necesidades personales a los caprichos e instrucciones de la iglesia y de tus líderes de misión. Llegas a tu área asignada, yo estuve en Centroamérica, y te das cuenta rápido de que es mucho más difícil de lo que te contaron. No es seguro, pero tu compañero te ayuda a aprender a identificar a los pandilleros y a mantenerte lejos de ellos. Le das gracias a Dios por estar en un país religioso donde la gente puede no estar de acuerdo contigo, pero al final no te molesta porque eres un misionero cristiano. Un día, mientras enseñas una lección sobre Dios, escuchas varios disparos frente a 3 casas más abajo, seguidos por un auto que arranca a toda velocidad. La lección se acaba, todos necesitan saber quién murió, pero todos tienen demasiado miedo como para salir todavía. Te enteras de que las personas desvividas en el tiroteo desde un auto en marcha fueron confundidas con el objetivo. 2 personas inocentes perdieron la vida porque estaban sentadas en la entrada equivocada. Aprendes rápido a identificar si ese estruendo que acabas de oír fue un disparo o un fuego artificial. Las lecciones sobre la perfección son constantes. Crees que eres un fracaso porque no ves el éxito que otros ven. No te das cuenta hasta años después de que esto es un trabajo de ventas, no una oportunidad de servicio. Tienes suficiente dinero para alimentarte, pero a menudo pasas hambre porque el horario obligatorio no permite cenar hasta entre las 9:30 y las 10 de la noche y caminas de 13 a 24 km al día. Tus compañeros te odian. Tú quieres ser un buen misionero, obediente, y trabajar hasta no poder más. Ellos tienen límites, tú no. Te los arrancaron en el entrenamiento. Te odian con toda el alma. Te sientes muy solo. El presidente de misión no es amable ni cariñoso. Nunca habla contigo a menos que sea necesario. Solo llama cuando le escribes para decirle que tu compañero te amenazó con golpearte. Estás solo, encadenado a alguien que te odia. Con cada nuevo compañero asignado, esperas que sea alguien con quien se pueda trabajar. Con cada nuevo nombramiento, el corazón se te hunde. Es otro misionero problemático. Estás de niñero otra vez. No puedes llamar a tus padres excepto en Navidad y el Día de la Madre. Puedes enviarles un correo electrónico por semana. Te dicen que nunca compartas historias negativas para que tus padres no se preocupen por ti. No les cuentas que casi te asaltó un pandillero borracho. Gracias a esos chicos que te señalaron el callejón para que te fueras rápido. Te preocupa cómo tus padres pueden pagar para que estés ahí. $400 al mes es mucho dinero cuando hay tantas bocas que alimentar en casa. Estás agradecido por la ayuda financiera que otros en tu comunidad ofrecen para costear tu misión. Años después te enteras de que al presidente de misión le cubren todos los gastos, incluido un penthouse en la zona adecuada de la ciudad, comida, vuelos para que sus hijos lo visiten, regalos para hijos y nietos y más. Un murciélago entra a tu dormitorio por la abertura de 10 centímetros entre la pared y el techo de chapa. Cuando llueve, las tarántulas y los escorpiones aparecen con regularidad en tu casa. Cumples tus 2 años y vuelves a casa. Después de 2 años en Centroamérica comiendo frijoles y arroz, vas a Costco y te da una crisis nerviosa ante el exceso de Estados Unidos. Gastas $1,100 en una computadora nueva para poder ir a la universidad. Sientes una culpa enorme por ocuparte de ti mismo. Han pasado 10 años desde que volví y he pasado incontables horas en terapia lidiando con esto. Odio muchísimo a la iglesia mormona. Odio lo que le hacen a los chicos y cómo se aprovechan de la juventud. A los 15 años me colocaron quirúrgicamente 2 barras metálicas y 14 tornillos de acero en la columna.
Fue una fusión espinal de 12 niveles, que es fácilmente la experiencia más dolorosa de mi vida, especialmente considerando que una de las 5 vías intravenosas que tenía estaba doblada, así que no recibí morfina durante las primeras 24 horas. A los 21 años trabajaba en un hospital cuando una paciente empezó a resbalarse de una cama. Pesaba alrededor de 180 kilogramos, tenía una sola pierna y no podía ayudarse. Por instinto me lancé para sostenerle la parte superior del cuerpo. Se partieron una barra de acero y un tornillo, junto con la fusión, que ahora es tejido óseo sólido. Las fracturas ocurrieron en 2 niveles distintos y dejaron 2 extremos de metal afilados que estaban lastimando los tejidos alrededor de mi columna. El médico de compensación laboral nunca miró las radiografías y pasaron 2 años completos antes de que descubriéramos lo que había ocurrido, después de 3 visitas a la sala de emergencias. La lesión y la cirugía resultante me dejaron con daños permanentes y perdí 80% de mis funciones laborales. Eso fue hace 14 años. Siempre caminaré con una cojera. Nunca podré hacer 95% de las cosas que realmente quiero. Desde que el COVID me pegó muy fuerte, me resulta difícil incluso mover cajas o cortar el césped en casa, y ni hablar de encontrar un trabajo de tiempo completo. Esa sería mi respuesta. Y para quienes trabajan en el ámbito de la salud, cualquier cosa que supere los 23 kilogramos simplemente no vale la pena. Podrías pasar los próximos 80 años con una discapacidad y depresión, con más deudas médicas de las que puedas llevar la cuenta. Estaba profundamente dormida cuando, de pronto, me despertó el sonido de zumbidos fuertes interrumpidos por risitas. Miro a un lado y ahí está mi esposo, en una especie de trance, tarareando y riéndose en la cama. Lo sacudo, pero no responde. Enciendo la luz y no reacciona, pero empieza a agitar los brazos. No consume drogas, pero yo había regresado el día anterior de un viaje de trabajo de 2 semanas y había notado que se comportaba de forma extraña, rimando palabras al hablar. Pero ahora, honestamente parecía como si estuviera drogado y completamente sin respuesta. Llamo al 911 y llegan los paramédicos. En ese tiempo él va saliendo poco a poco del estado en el que estaba y empieza a hablar. Su presión arterial es de 180/120 mientras está sentado tranquilamente, es un hombre sano, de poco más de 30 años. Insisten en llevarlo al hospital. Pasamos varias horas allí y, en ese tiempo, él empieza a enojarse conmigo por llamar al 911, vivimos en Canadá, así que es gratis. Se quita el anillo de matrimonio, lo tira a la basura y me dice que soy una persona horrible y que nunca quiere volver a verme. Fue entonces cuando la enfermera me sentó y me explicó lo que pasaba. Trastorno bipolar. Estaba en una manía intensa y en estado psicótico. Lo internaron en contra de su voluntad y pasó la siguiente semana saliendo de ese episodio. En ese tiempo, yo lo lloré como si hubiera muerto. Ver a tu pareja completamente psicótica es algo devastador. Es como si no estuviera, su cuerpo está ahí, pero él no. Me tomó muchísimo tiempo recuperarme. Ahora, después de 2 años, está estabilizado con la medicación correcta. Puede mantener un trabajo, ha vuelto a ser el mismo y hemos hablado de todo. Es una enfermedad cruel, pero tratable. Disección aórtica a finales de mis 30. Tuve un aneurisma que se rompió. Cirugía a corazón abierto de emergencia de 8 horas. Apenas lo logré. Incluso mi cirujano se sorprendió de que estuviera completamente consciente cuando desperté al día siguiente. El resto de mi cuerpo seguía funcionando, apenas, y sabía quién era y dónde estaba. Tenía un 2% de probabilidad de sobrevivir. Ni hablar de seguir pudiendo caminar, hablar y cuidarme solo. Tuve suerte. No sufrí un derrame cerebral. Ninguno de mis órganos murió. Al principio se sintió como acidez. Fui a tomar unas pastillas antiácidas del botiquín. Mientras caminaba al baño supe que algo andaba muy mal. Así que corrí al auto de mi esposa gritando tenemos que ir al hospital. En menos de 5 minutos estaba gritando de dolor. Se sentía como si me estuvieran desgarrando desde adentro con tridentes ardientes. Me dijeron que si esperaba a la ambulancia no lo habría logrado. A todos los que les pasa esto les queda estrés postraumático. Me dijeron que es una de las cosas más dolorosas que se pueden experimentar. Lo creo. Han pasado algunos años. Recientemente descubrí que necesitaré otra cirugía. La próxima será para reemplazar el resto de mi aorta, desde justo encima del corazón hasta mis arterias femorales. Me dejará una cicatriz desde la axila izquierda hasta debajo de la cintura. Tengo un 90% de probabilidad de sobrevivir y un 75% más o menos de salir bien, más o menos. Cada día tengo al menos un momento en el que estoy seguro de que estoy a punto de perder la vida. Un pequeño aleteo imaginado en mi corazón o un instante en el que se me corta la respiración y pienso, oh, aquí vamos. Es el fin.
Estaba comprometido con esa persona en el mundo que es tu pareja perfecta. Una vez me preguntó si alguna vez había escuchado eso de que todos tienen una pareja perfecta en algún lugar del mundo. Yo no lo había escuchado. Ella dijo que creía que yo era el suyo, y yo sabía que ella era la mía. Éramos amigos antes de ser pareja. Era absolutamente increíble lo bien que encajábamos. Ella era perfecta en todos los sentidos. Una diosa absoluta, en todos los sentidos. 3 semanas antes de casarnos, un conductor ebrio le arrebató la vida. Fue en 1990. Eso cambió por completo mi personalidad y mi vida. Recibí la noticia y, en ese instante, mi vida anterior terminó. Pasé de estar en la cima de la montaña a caer en un pozo profundo y oscuro de dolor y desesperación del que tardé años en salir. Todavía pienso en ella todos los días. A veces es solo un pensamiento fugaz, otras veces me afecta todo el día, y a veces incluso varios días seguidos. Voy a llorar ahora. Quedar postrada en cama con una discapacidad grave a los 21 años. Solía ser culturista y corredora de maratones. Era una joven atractiva y aventurera, una de las mejores estudiantes de la universidad y lista para comenzar mi carrera en contabilidad. Un día comencé a sentirme increíblemente enferma debido a una infección viral. Fue horrible, cada hueso de mi cuerpo dolía y gritaba desde mi cama de dolor, una y otra vez, durante horas, duró entre 2 y 3 días. Resultó ser el virus de Epstein-Barr reactivado. Nunca me recuperé. Ahora experimento dolores corporales extremos, dolor nervioso severo en todo el cuerpo y una fatiga incomparable. Salgo de mi casa tal vez una vez al mes y como máximo por 1 hora. Por desesperación, he iniciado un negocio de contabilidad desde mi cama y he podido complementar mis pagos por discapacidad. Pero no es lo mismo. Han pasado entre 5 y 6 años. Lloro con frecuencia. Extraño el mundo exterior. He perdido a todos mis amigos y solo puedo ver a mi pareja, con quien llevo 8 años, una vez por semana. Solo sigo aquí por mi perro, 15 años, y mis padres, 78 años. Cuando ellos se vayan, lo más probable es que termine con todo para reunirme con ellos. Soy prisionera en mi propia casa. Ya no hay nada para mí. Trabajé un tiempo en una empresa de alquiler de autos en un aeropuerto. Hacía turnos nocturnos en un estacionamiento techado y atendía las casetas donde la gente muestra su documentación y licencia de conducir antes de salir. Era un lugar con un ambiente muy lúgubre y no esperaba que pasaran tantas cosas, pero aquí van algunas. Una mujer con esquizofrenia alquilando un auto me contó que iba a secuestrar a su hija de su esposo. Llamé a la policía mientras ella elegía el auto y tuve que ganar tiempo para que llegaran. Me preguntaba una y otra vez quién le estaba silbando, cuando no había nadie. La policía la interrogó, les dijo exactamente lo mismo que me había dicho a mí, y aún así la dejaron ir. Nunca supe qué pasó con ella después. Caminando desde el estacionamiento hasta la terminal vi a un hombre con un abrigo tirado en el suelo. Pasa mucho que la gente llega al calor y la humedad de Florida con abrigos y se desmaya. Pero este hombre aparentemente había tenido un ataque cardíaco y perdió la vida antes de que yo lo encontrara. Recibí numerosos correos sobre autos con los que yo había gestionado el papeleo y que luego estuvieron involucrados en accidentes mortales. Cuando pasa, se genera un informe automático y yo debía presentar documentación, y nunca deja de ser inquietante cuando me doy cuenta de que recuerdo a la persona. Una mujer estaba discutiendo por teléfono con su novio en el piso superior del estacionamiento, yo estaba en el inferior con vista a todo. Volví a entrar a mi caseta y unos minutos después salí para verla tirada en el suelo. Se había arrojado y, sin siquiera revisarla, supe que había pasado a mejor vida. Llamé a los paramédicos y los dejé encargarse de eso. Lo peor fue ver su equipaje todavía arriba, apoyado contra la baranda. Había un lugar en el río donde un pequeño puente creaba una especie de piscina natural, era un paraíso. Un día vimos lanchas rápidas de bomberos y una ambulancia avanzando por el río, y nos hicieron evacuar. Resulta que un chico de 17 años había saltado desde un puente para autos, a 1 kilómetro de allí, como un reto. Mientras luchaba por salir, una chica de 14 años lo vio e intentó salvarlo, pero también quedó atrapada. Afortunadamente, un canoísta local estaba cerca y remó hacia ellos. Solo logró salvar a la chica, para el chico ya era demasiado tarde. Un par de minutos después, mientras mi papá intentaba sacar el auto de allí, llegó un helicóptero y levantó el cuerpo. Recuerdo la expresión de los paramédicos cuando se dieron cuenta. Su madre llegó y no entendía lo que estaba pasando, ya que era árabe y no hablaba nuestro idioma. Su rostro se puso pálido cuando un vecino logró traducir las únicas 2 palabras que una madre nunca querría escuchar. Está muerto. Fue difícil no recordar lo que había pasado cuando volvimos una semana después. Cuando tenía poco más de 20 años,
Era gerente en una tienda y esa noche me tocaba cerrar con un solo empleado. Él tenía 19 o 20 años. Estábamos cerrando el local, solo los dos, cuando un hombre armado entró y nos tomó como rehenes. Nos ató y nos dejó en el suelo mientras se dirigía a la caja fuerte. Teníamos miedo, pero pensábamos que solo tomaría el dinero y se iría, así que estábamos relativamente tranquilos. De pronto, en medio de todo, el tipo empezó a apuntarnos con el arma. En ese momento supe que la actitud del hombre había cambiado. Sentí que ese sería mi último momento en la tierra. No puedo explicar la cantidad de pensamientos que pasaron por mi mente en esos pocos segundos. Pensé en todas las cosas que nunca podría hacer. Graduarme de la universidad, formar una familia, casarme. Y luego pensé en mi mamá y mi familia. ¿Quién encontraría nuestros cuerpos por la mañana? ¿Quién se lo diría a nuestras familias? ¿Cómo lo tomarían? Tan repentinamente como sentí el arma apuntándome, él la apartó. Escuché que seguía vaciando la caja fuerte, y entonces tuve que vivir con el miedo de que no se conformara con el dinero y decidiera quitarnos la vida. Obviamente, eso no pasó. Es una historia larga, pero se fue en cuanto terminó de vaciarla y nosotros logramos liberarnos y llamar al 911. Lo atraparon 3 días después. La policía fue extremadamente útil y probablemente tuvo algo de suerte, ya que eran 2 personas. El hombre armado y el conductor del auto de fuga. Resulta que conocía a ambos. Esa es otra historia aparte. Aparte de haber sido rehén, testificar en el juicio fue la peor experiencia de mi vida. El abogado defensor me destrozó en el estrado, yo solo relataba mi experiencia, que además estaba grabada en video, pero él aprovechó para llamarme mentirosa y muchas otras cosas desagradables. Puso en duda mi inteligencia y mi ética de trabajo, básicamente cualquier cosa, desesperado. Yo estaba atrapada y tenía que soportarlo. No he sido la misma persona desde entonces. Toda mi vida, cada vez que intento hablar de ese día y de todos los sentimientos horribles que cargo desde entonces, me dicen que, como nadie murió, tengo que superarlo. Una vez le dije a una compañera de trabajo que creía tener estrés postraumático y me respondió que no debía decir eso, que eso era solo para soldados que volvían de la guerra y que yo no había vivido nada así, que estaba siendo irrespetuosa. Ese día dejé de hablar del tema. No hace falta decir que lo pienso todos los días desde entonces. Creo que esto pasó entre 2004 y 2005.